por estar ahí del otro lado. ¿A Gustavo lo tenemos en línea? Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias por el llamado. Bueno, acá lo tenemos a Gustavo Segre, un grande en todo, la verdad que es un grande en todo. Téngannos un poquito de paciencia, Gustavo está en Brasil, estamos haciendo una comunicación vía internet, así que vamos a tratar de que el delay y eso no nos afecte. Así que, Gus, contame un poquito cómo andás y bueno, ¿qué andas haciendo ahora por Brasil? Bien, bueno, todo bien. San Pablo en este momento, con mucha lluvia, un día muy feo en la ciudad y ya con la característica dramaticidad del tránsito en un viernes, si le agregás la lluvia, el regreso a casa va a ser terrible. Pero como siempre, viernes es el último día laborable de la semana, así que le ponemos toda la energía, no importa el tiempo que pasemos en el auto. Vos sabés que cuando yo me quedo mucho tiempo en el auto se me da por cantar, así que hoy a la tarde va a haber cantando en el auto, sí señor, y te doy el adelanto, va a ser música ligera de Soda Stereo. Uy, qué buen tema, qué buen tema. Bueno, mirá que me prometiste que en febrero vamos los dos al auto, voy a cantar. Vamos Mirá los que dos lo al tengo auto, anotado. sí señor. Che, Sí, escúchame, señor. Gus, ahí, ¿qué tenés en la billetera? ¿Dólares, reales? ¿Estás pensando en dólares? ¿Le vas a cobrar a un cliente? ¿Pensás cuántos reales equivalen los dólares? Contame un poquitito cómo es el brasilero con respecto al dólar. Mira, yo solamente tengo reales y tengo pocos reales porque aquí se usa mucho lo que es débito, ¿no? No se usa más el cheque, obviamente, es todo tarjeta, cartón, como le decimos acá, de débito o El de cartao. crédito. Sí, nadie piensa en dólares, Manuel. Esto tiene que ver con una situación que creo que es totalmente reproducible en Argentina, para lo cual precisaríamos unos 8 a 10 años. ¿Y por qué esto? Brasil en general siempre fue tradicional en lo que se refería a su nacionalismo, pero no le tenía confianza a sus históricas monedas del Cruzeiro, Cruzado, Nuevo Cruzado, Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, porque en función de la desvalorización que hubo por la década del 80, claramente la gente necesitaba proteger sus activos en otra moneda. Iba al dólar, a pesar que aquí en Brasil el dólar no es una moneda que se puede utilizar en los bancos. No hay cuenta corriente en dólares o caja de ahorro en dólares. Ningún bien de la economía brasilera se cotiza en dólares y no se pueden emitir facturas con el equivalente en la moneda, en este caso el real, pero representando tanta cantidad de dólares. Cuando ya por 1994 se instrumenta el Plan Real, que lo hace el que era en ese momento ministro de Economía y después termina presidente, Fernando Henrique Cardoso, se colocó una forma muy parecida a la que teníamos en el plan de convertibilidad de 1991, pero ellos aprendieron de nuestros errores de Argentina. En lugar de atar el dólar a uno, ellos le colocaron una desvalorización de 0,6% todos los meses. O sea, iba a tener una desvalorización programada de 7% al año. Esto funcionó más o menos bien, de hecho un dólar, un peso y un real eran lo mismo en esa época, pero en ese momento se generó en 1998 la declaración de la moratoria de una provincia de Brasil que era Minas Gerais, cuyo gobernador era el anterior presidente Itamar Franco cuando el ministro era Fernando Henrique Cardoso. O sea, uno fue para la gobernación y otro fue para la presidencia. En ese momento empezaron los problemas, la tasa de interés aumentó al 49,5% al año, la Selic, la gente empezó a retirar sus bienes, pasaba a dólares, hubo una crisis cambial importantísima y el 13 de enero del 1999 el real pasa a ser una moneda libre. Y en ese momento se determina que la economía brasileña tenía que tener tres pilares. Superávit fiscal, fundamental, el gobierno no podía gastar más de lo que recaudaba. Meta por inflación con un banco central muy libre, a pesar de no tener una autonomía 100% determinada, pero con mucha libertad, y la libertad cambial. Fíjate vos que a lo largo del tiempo, como el Estado generaba superávit y como no había necesidad de endeudarse porque no había necesidad de financiar esa falta de recursos que el Estado eventualmente requería, como lo había requerido en el pasado, Brasil comienza a tener dos virtudes.
Una era superávit en la balanza comercial por una política expansiva de la cantidad de exportadores y de la cantidad de oferta exportable, y generó en la estabilidad macroeconómica que mucha gente empiece a invertir del exterior en Brasil. Y eso generó oferta de dólares, que es lo que la gente a veces no entiende. El dólar es como un tomate, como una banana. Cuando vos tenés mucha oferta y poca demanda, el valor del bien baja. Cuando vos tenés mucha demanda y poca oferta, el valor del bien sube. Bueno, acá se generó durante mucho tiempo, inclusive hasta el momento, una oferta de dólares por la balanza comercial y por las inversiones directas del exterior realmente increíble. Y te doy un ejemplo con números y con esto cierro el por qué el brasilero no piensa en dólares. Brasil tenía, cuando se retira Fernando Henrique Cardoso, 17.000 millones de dólares en el Banco Central como reservas internacionales. Hoy tiene 400.000 millones de dólares como reservas internacionales. Para que el que nos está escuchando, es prácticamente el Producto Bruto Interno argentino. Es mucho más que toda la deuda externa argentina, pública y privada. Y eso generado por esos dos detalles: oferta de dólares, que generó que cuando una persona ya por 1994 tenía 400 reales y compró 100 dólares con 100 reales, invirtió 100 reales en un plazo fijo, colocó 100 reales en un título por inflación y colocó 100 reales en la bolsa de valores, hoy la peor de todas las inversiones de 1994 a la fecha es el dólar. Claro, vos lo contás, o se te nota en la narración un cierto optimismo para con lo que pueda hacer Argentina en el futuro. Ahora la pregunta es, acá en Argentina el problema que tenemos es que pensamos en dólares, o hasta te diría que estamos casi dolarizados. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque en el último medio siglo le sacamos 13 ceros a la moneda, le cambiamos 5 veces el nombre, nos quedamos un montón de veces con los depósitos de la gente, ya nadie quiere tener un peso en el bolsillo. ¿Qué crees que tiene que pasar o cuál es tu visión con respecto a cómo hacemos para desdolarizar a Argentina, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Yo creo que hay dos teorías, y las dos son válidas. Una es dolarizar efectivamente la economía, como fue en la época de la ley de convertibilidad, donde el problema no era que explotó por la convertibilidad, por el 1 a 1. Explotó porque se seguía gastando más, porque se consumieron toda la plata de todas las privatizaciones. El problema siempre estuvo en la macro y en el Estado. Si eso no fuera posible, porque el gobierno eventualmente de turno no determina esa posición, yo creo que hay que trabajar en el mediano plazo, donde necesariamente cualquier gobierno que esté a cargo del Estado debe mejorar la macroeconomía para hacer de Argentina un país normal, con una inflación normal, con una tasa de interés normal, con generación de empleo, con mayor actividad económica, con crecimiento y fundamentalmente con superávit fiscal. El Estado no puede gastar más de lo que recauda, como vos y yo en nuestras casas no podemos, como una empresa tampoco puede, porque a lo largo de 119 años, Argentina solamente en 10 consiguió tener superávit fiscal. Cuando vos tenés una economía macro normal, se generan dos acciones y por eso es mediano plazo. A partir de mañana yo empezaría con un programa de aumento de la cantidad de empresas exportadoras. Cuando en Nueva Zelanda, por ejemplo, 80% de las empresas existentes son exportadoras, en Argentina es solamente el 0,5%. No llegamos a 1% del total de empresas exportadoras respecto del total de empresas existentes. Y cuando desglosás un poco ese número, te verificás que el 1% de esas muy pocas empresas representa el 70% del total exportado. Entonces prácticamente la pyme no exporta en Argentina, por un montón de factores. Si nosotros trabajamos, mientras el Estado y el gobierno de turno mejora la macro, trabajás en una política de Estado para que de acá a 5 años vos tengas una cantidad espantosamente grande de empresas con potencial exportador. Eso va a generar superávit fiscal, superávit comercial. Y cuando vos generás superávit comercial es oferta de dólares. Cuando vos tenés una macroeconomía normal, generás que la gente del exterior venga e invierta. Argentina tiene un potencial de inversiones enormes, sobre todo a lo largo del país, no solamente en lo que es provincia de Buenos Aires, que podría generar nuevamente oferta de dólares.
Y esos dólares que vienen para ser invertidos, para ser generadores de recursos y de empleo, no se van en una crisis, se quedan, porque no son especulativos, no entraron en la bolsa o en un fondo de inversión o comprando títulos públicos. Entraron en una fábrica o en una industria o en un comercio o en una empresa de servicios. Entonces, en ese contexto vos vas a generar que de acá a 8 años y de ahí para adelante tengas más oferta de dólares que demanda, porque no tenés tantas importaciones para pagar respecto de las exportaciones que son mayores, y porque aún así vas a tener un montón de chiquitaje, como le decimos en el mercado financiero, que aún así va a decir, mira, yo siempre me protegí con el dólar y me funcionó. Al primer año que vos tenés más oferta genuina de dólares que demanda, la gente que compró dólares se va a dar cuenta que perdió plata respecto de invertir en una industria, en un comercio o en algún otro activo. Pero al segundo año va a seguir insistiendo porque históricamente pasó eso, el dólar fue mejor que cualquier otro Claro, lo que pasa en un es que contexto de tiempo. vos me hablás de inversión y yo justamente esta semana veía el video, la semana pasada, que hiciste, que está buenísimo, el video que creo que lo hiciste con tu hijo y que lo editó tu hija, corregime si Exactamente, sí, es así. Donde un poco yo miraba el video y decía, bueno, listo, con este video ya no es necesario ni siquiera que vayamos a la tele, a los medios o escribamos una nota, porque la verdad que en 5 o 6 minutos resumías el problema de quien mira a la Argentina para invertir, ¿no? Y cuando empezás a enumerar todos los problemas que tenemos, vos decís, bueno, ¿cómo salís de este desaguisado, ¿no? Donde los impuestos te matan, donde tenés unas regulaciones que te matan, donde si exportás te castigan y te obligan a liquidar dólares, donde tenés problemas con los sindicatos, donde tenés problemas con la justicia laboral. Digo, ¿hay posibilidades ciertas de que lo que vos estás describiendo ocurra en la Argentina? Sí, claro que sí, por eso te digo que esto no se arregla rápidamente. Vos necesitas, te diría, un periodo y medio de cualquier gobierno, claramente no populista, esto es obvio, ¿no? O sea, si vos repetís las mismas fórmulas, no vamos a tener resultados diferentes. Por eso estamos como estamos a lo largo de los últimos años, porque siempre se buscó hacer exactamente lo mismo. Vos fíjate que hoy Esteban Domenech, un economista muy piola, sí, dice, desde 1993 a la fecha pasamos 33% en recesión, en 11 años cayó el Producto Bruto Interno, 7 crisis, una depresión macro, hace 8 años que estamos en esta inflación, que es pérdida de la actividad económica con inflación, para aquellos que no manejan el mundo financiero, y es un país totalmente inestable. Y le agrego, en 60 años, 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sin contar la cantidad de desvalorizaciones. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo siempre lo mismo buscando que el resultado sea diferente, no estamos atacando la causa. Cuando algún gobierno, y espero que ese gobierno sea liberal, porque es la única posibilidad que hoy existe de cambiar una historia trágica en la economía como la que hemos tenido en Argentina, bueno, a partir de ahí que tengamos un país normal en la macro, donde haya leyes laborales más flexibles, nuestra ley laboral es del 76, hay un montón de empleos que hoy existen que en el 76 no existían, y los que vendrán en los próximos años que hoy tampoco existen. Entonces, cuando arreglemos todo eso, y esto es una cuestión absolutamente de sentido común y lógica, la gente tiene que entender que es necesario adaptarse a un mundo que viene y no al mundo que ya pasó. Vendrán, estoy seguro que sí. Argentina es un mercado potencialmente impresionante, porque si no tendríamos que estar como, no sé, como Venezuela o como algún país, y hasta ahora al menos no estamos. Entonces siempre soy entusiasta en que el futuro puede mejorarse cuando apliquemos fórmulas diferentes. Claro, lo que pasa es que lo que te dicen es, bueno, mira, tú lo que vos decís está buenísimo, está bárbaro, y en la teoría funciona bárbaro, ahora explícame cómo haces para, en este estado monstruo que emplea a 4 o 5 millones de personas entre los directos y los indirectos, cómo haces para achicar el empleo y generar empleo en el sector privado y que esa gente en el medio no se muera de hambre. Pues es que yo no soy defensor de tener que echar a nadie que esté en el Estado, lo que sí haría es readaptar a esa gente que hoy está en el Estado y que está totalmente dormida en lo que se refiere al sector privado, y le haría, aún pagándole los sueldos del Estado durante 1 o 2 años, que se capaciten intensivamente en cuestiones de emprendedorismo. Porque cuando la gente sale, y por eso de nuevo, vos tenés 2 años para mejorar la macro, para que se genere
un mercado que vuelva a consumir y no a través de populismo o de repartirle plata arbitrariamente, como muy bien lo decías en tu editorial. Esa persona que hoy trabaja en el Estado y que gana, no sé, ponerle 40.000 o 50.000 pesos, haciendo el curso de emprendedorismo, él va a saber administrar una empresa y abrir una empresa y buscar que eventualmente esa empresa pueda inclusive exportar. Cuando a los 2 años se va del Estado, esa persona es una generadora de actividad económica y además generadora de nuevos empleos. Entonces, lo que tenemos que hacer es no seguir contratando, obviamente, que la gente que se jubila no vuelva a ser contratada y que cuando haya necesidad de contratación, esa contratación se haga por concurso. Yo seré muy feliz el día que los ministros eventualmente sean políticos, y yo creo que tampoco sería necesario que sean políticos, y que la parte de secretarios, subsecretarios y directores sean por concurso y que no cambien cuando el gobierno cambia. Porque si entró por concurso, no importa si es peronista, radical, kirchnerista, liberal, es la mejor persona para ese lugar en ese momento. Entonces, si la persona hace las cosas bien y vos sos un dirigente político, vos no vas a querer que esa persona cambie porque está haciendo las cosas para el país y está haciéndola bien. Solo que hoy metemos a un secretario que se llama igual que el ministro, aunque sea de otro ministerio, porque tenemos que conseguirle un laburito al militante. Eso es lo que tiene que acabar. Entonces yo creo que se puede achicar el Estado sin generar desempleo y al contrario, generando actividad económica en un plazo de 1 o 2 años. Nada se resuelve radicalmente cortando todo y echando gente a la calle. Eso no es viable. Pero ya que hoy tenemos el problema, bueno, seamos creativos para ver cómo atacando la causa mejoramos el efecto. Ahora, y escuchame una cosita, porque de este lado lo que se ve, en esto te lo digo ya como ciudadano, ¿no? Lo que se ve es, por supuesto, la Argentina decadente, llena de pobres, 10 años de estancamiento, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, del otro lado, lo que veo es, y te repito, como ciudadano, veo un Bolsonaro con ganas de hacer las cosas bien, con determinadas reformas, logró que Brasil empiece a poquito a crecer, hizo algunas reformas en el sistema jubilatorio, algunas importantes, algunas reformas en el Estado, reformó el tema de los aportes sindicales. O sea, cuando empieza a ver Brasil, empezás a ver un país que al menos en este inicio de Bolsonaro, le gustaría que eso ocurra en la Argentina. Con este cambio, con esta, si se quiere, pelea o entredicho que tuvo Bolsonaro con Fernández, ¿cómo te parece que se pueden dar estos 4 años de Fernández en esta relación bilateral que para nosotros Brasil es fundamental, ¿no? Sí, te había sido, pero interpreto la pregunta, porque justo se cortó la llamada. Vos sabés que acá en Brasil hay una gran diferencia con Argentina, que es la cantidad de partidos existentes en el Congreso Nacional. En el Senado tenés 28 y en diputados tenés 30. Y ahora va a haber otro más que está creando el propio Bolsonaro, que en este momento no tiene partido. ¿Eso qué permite? Que cuando hay políticas de Estado discutibles a través de una ley, mucha gente que de repente para determinadas cosas es oposición, para esa en particular es oficialista, porque entiende que es mejor para el país. Por eso consiguieron hacer la reforma de la jubilación. Fíjate vos, Manuel, que hoy tenemos 6.050.000 personas en el sector privado. En Argentina en el año 2002 había 6.200.000. O sea, 18 años después tenemos 150.000 personas menos aportando al sector jubilación. Pero tenés un montón de gente a partir de la jubilación de 3 millones de personas de Cristina Fernández que se suman a los 3 millones que ya había, con lo cual tenés 6 millones que están jubilados. Si vos no aumentás la cantidad de aportantes, pero cada vez tenés más gente que demanda dinero ante esos mismos aportantes, el sistema entra en colapso. Y además de entrar en colapso, hasta que llegue al colapso necesitas financiarlo, con lo cual tenés que emitir títulos o generar emisión monetaria. Entonces lo que uno tiene que hacer es postergar la cantidad de gente que se jubile, y esto no pretende ser discriminatorio, me incluyo a mí también, obviamente, porque la gente vive más. Cuando el sistema jubilatorio es implementado allá en 1880 y algo en Alemania, empiezan a generarse sistemas jubilatorios no por una cuestión de justicia social y de darle un beneficio al que trabajaba toda la vida. No, lo hicieron para financiar el Estado, porque empezaron a cobrarle para que en un plazo de tiempo nadie se jubilaba, entonces el Estado tenía plata. Y cuando empezaron a jubilarse, había un montón de gente que ya se encajaba en el aporte y esos años intermedios le quedaba la plata al Estado.
Solo que la primera edad jubilatoria eran 70 años, Otto von Bismarck. Sin embargo, la gente a los 50 se moría. Entonces era un sistema para que la gente se muera antes de cobrar. Hoy, el promedio de vida es... Ahí te me fuiste vos, Gus, me parece. A ver si te podemos retomar. Entonces, ahora volví. Sí. Siempre se genera un déficit que hay que controlar. Por eso, respondiendo a tu pregunta, Brasil consigue lo que él consigue hacer específicamente porque hay gente que no representa. Si vos sos gobierno y yo soy oposición, estoy contra lo que vos hacés, y si yo es al revés, vos estás contra de lo que yo hago. Hay cuestiones que de acá a 20 años no importa si vas a ser vos o yo el gobierno. Tenemos que hacer las cosas bien para que de acá a 20 años, no importa quién sea, el país esté mejor. Bien, y a hacer las cosas bien, te voy a terminar estos 10 minutitos, por supuesto agradeciéndote tu gran generosidad como siempre que has tenido para conmigo. Hablar un poquitito de esto que se está armando, que es lo que se llamó Partido Nuevo. Bueno, después no será tal vez el nombre definitivo, pero aprovechando que nos escucha mucha gente y que de hecho me están escribiendo ahora para explicar un poquitito cuál es la idea, qué es lo que queremos hacer y cuáles son las bases fundamentales de lo que estamos intentando armar. ¿Tenés ganas de contar un poquitito? Sí, por supuesto, muchísimas ganas. Bueno, esto es un grupo de profesionales que nos fuimos realmente acomodando y aproximando por las ideas que teníamos. No es un grupo de gente que se junta a jugar a la pelota o a comer un asado, sino nos sentíamos identificados por el pensamiento claramente liberal, en el contexto más alto y amplio del liberalismo, y donde el respeto por la vida, y acá no tiene que ver el tema aborto o no aborto, es la vida en sí. Con una cuestión de respeto de la propiedad y la libertad, empezamos a imaginar que había mucha gente en el electorado argentino que lo había votado a Macri porque no la quería Cristina y a Fernández, y que lo había votado a Fernández y a Cristina porque no quería las aberraciones económicas de Macri. O sea, faltaba y falta un espacio político de gente que no se ve representada por ninguna de las dos opciones. Con esta lógica de un Estado más chico, de un Estado que gaste menos y gaste mejor, con que haya exceso en lo que recauda respecto de lo que gasta para que se pueda invertir, para que se baje el costo país, para que la gente tenga empleo, fomentando el sector privado, que es el que genera empleo, aumentando la cantidad de gente que pueda tener voluntad de contratar y que al ser contratada esto no genere un problema para quien está contratando, y con una visión de largo plazo. Y no es una improvisación donde queríamos ser candidatos a nada, y acá hay otra diferencia importante. No es el partido de fulano, es el partido de la propuesta liberal y la propuesta de un futuro mejor. ¿Y quién será candidato después? Y bueno, después vemos, porque cualquiera que sea candidato va a representar esas propuestas y esas ideas. Es algo de abajo para arriba, donde no hay una lista sábana, donde se juntan tres mastodontes de la política y dice, a ver, ¿quién va a ser el candidato? Bueno, pongamos a tu hijo porque tiene tu nombre, pongamos a tu primo porque tiene tu nombre, pero aún sin tener ninguna aptitud y actitud proactiva al país, lo tenés en el Congreso, con claramente cuestiones vinculadas a la defensa contra la corrupción, esto es básico, y que nos permita soñar con un país que claramente es posible, pero que nunca se tuvo la oportunidad de mostrar. Y contándole a todo el mundo, obviamente, que el gobierno de Macri no era un gobierno liberal en la práctica, a pesar de que sus ideas al inicio sí lo eran. Y eso es un problema y es un karma que tendremos que llevar para explicarle a la gente qué es realmente el liberalismo. Y se está aproximando un montón de gente, el inicio es hacerlo responsable de a poco, en Cava, para después llevarlo a todo el país, pero con ninguna locura de tener que ser presidentes mañana. Lo que queremos es que la gente entienda que es posible una Argentina mejor y que cada uno después elija el futuro que quiere. Si la mayoría quiere un futuro populista, somos nosotros los que estamos equivocados. Pero queremos mostrarle a la gente que es posible tener un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sí, un poquito las aclaraciones que me gusta hacer a mí es que los candidatos no los vamos a poner nosotros, que en tal caso si nosotros somos candidatos es por supuesto porque tenemos ganas de serlo, pero porque la gente nos va a elegir. O sea, acá la idea es hacer algo tan democrático, que el partido sea de todos y no solo el de quienes los conforman, como pasa en los partidos tradicionales, ¿no? Y por eso se nos han aproximado partidos ya armados, donde dicen, mirá, yo ya el sello lo tengo,
Está bien, pero vos aceptás que las elecciones sean de abajo para arriba a partir de los afiliados y te dicen, no, lo que pasa que necesitamos un lugarcito en la lista. Le digo, es que no hay lista. Bueno, pero a lo mejor pueden ser asesores de los candidatos. No, el asesor tendrá que ser por competencia y puede no salir del partido. Si vos tenés una persona en otra ideología que es bueno para determinada cosa, queremos a esa persona, no importa lo que piense. Si quiere el bien del país y sabe de lo que está hablando, tiene que juntarse. Y eso es lo raro, y por eso es una cuestión de batalla cultural, porque la gente no está acostumbrada a que la política se haga para la gente en lugar de serlo para los políticos. No, y también aclarar que están absolutamente, o sea, todos los que compartan, por supuesto, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, el derecho a que cada uno sea feliz como quiere, como decimos a veces en broma, ¿no? Del centro a la derecha todo, que están todos invitados, ¿no? Que están todos invitados a participar y que acá no hay ningún tipo de restricción para absolutamente nadie. De hecho, nos hemos juntado y nos seguimos juntando con desde José Luis Espert, Luis Rosales, hasta gente de Gómez Centurión, Cintia Cotton, en fin, o sea, nos vamos juntando con, bueno, Yamil Santoro, o sea, nos juntamos con todos los que quieran saber de qué se trata lo que estamos armando y que quieran participar de una manera democrática, con el respeto a nuestros ideales y sin esa politiquería barata que vos describís, ¿no? El dame un puestito en la lista o dame un puestito de asesor, o sea, tratando de hacer algo realmente disruptivo. Sí, y que además puede incluir a todos aquellos que quieran venir. Entonces, si el día de mañana José Luis Espert, o Luis Rosales, o Roberto Kachanowski, o quien quiera que se sienta representado por esas ideas, quiere participar, siempre las puertas estarán abiertas. Esto no es un jueguito, no estamos aburridos y por eso nos metemos en esto. Queremos un país mejor para todos, y vos fíjate que uno lo observa todo el tiempo. La cantidad de gente que se quiere ir de Argentina es terrible en cuanto a ver un futuro tan negro que dice, mejor arranco de nuevo aún con 40 años en cualquier parte del mundo. Bueno, yo vivo en otra parte del mundo, yo vivo en Brasil hace 32 años y mi sueño es volver a Argentina. Y para que pueda volver a Argentina, Argentina tiene que estar mejor para mis hijos y mis nietos. Y ahí tenemos dos opciones, que es la que decía en el video. O esperamos alegremente que alguien nos resuelva el tema, y puede no ocurrir, o nosotros somos protagonistas de intentar arreglarlo, a pesar de que podamos fracasar, pero no hay peor acción que la que no se lleva a cabo. Y si me permitís, Manuel, termino con una frase, que fue la primera frase que yo vi cuando vine a Brasil de Argentina. Estaba en la mesa de trabajo de mi padre y decía, es preferible pecar por ejecutivo que por ineficaz. Es en la balanza entre los aciertos y los errores que medimos el verdadero valor de una persona, y no en la falta de errores de quien nunca tuvo aciertos. Ferdinand Foch. Y esto es, no importa cuántas veces nos caímos, si siempre tuvimos una vez más la posibilidad de levantarnos. Y eso es lo que queremos en la política argentina. Totalmente. La última, ¿hace cuánto que estás viviendo en Brasil? 32 años. Claro, o sea que viviste desde todo el proceso de todas las idas y vueltas brasileras y viviste los últimos 30 años de decadencia argentina, así que bueno, tenés, sí, sos casi un libro abierto a esta altura. Siempre una semana por mes, siempre en Argentina, o sea, no es que estoy acá hace 32 y no volví más, siempre que puedo, ahora en febrero voy a estar 15 días, y además tengo el apoyo de la familia que me dice, anda más, cuando hablas de Argentina, tus ojos se iluminan, tenés que ir más allá, y eso es fundamental también, porque hay potencial para hacer una Argentina mejor. Estoy seguro que podemos hacer una Argentina mejor, y por eso nos juntamos todos los que pensamos igual, y es simplemente tener la oportunidad de hacerlo, y van a ver que podemos tener una Argentina mejor. Perfecto. Gus, 1.000.000 de gracias por la charla. Le recordamos a la gente que bueno, que estamos empezando a dar charlas. Hoy la charla la doy yo acá en Avenida Independencia al 1400 y bueno, están los links para anotarse y para participar y para colaborar, y que todos tengan presente que precisamente los necesitamos a todos, que los imprescindibles son todos ellos y no nosotros. Así que por favor se metan en las páginas de nuestras, en nuestras redes sociales, busquen los links, se anoten y nos ayuden, porque esto es un trabajo que lo hacemos entre todos
o no lo hace nadie. Así que Gus, un abrazo grande, que te mejore el Otro día para allá, vos. que te mejore la climatología, y te mando un abrazo enorme y gracias por la charla. Gracias, y después subamos ahí a las redes música ligera de Gustavo Cerati, que la voy a cantar en un ratito. Pasámela que le damos rosca por las redes. Gracias, un abrazo, Un Manuel. Un abrazo enorme, abrazo. que termines bien. Bueno, Chao. ahí Gustavo Segre, un gran amigo que lo he conocido acá en Argentina, por supuesto, y que uno de los grandes valores que tiene la Argentina y que no podemos desaprovechar eh, en esta búsqueda de una nueva o de una Argentina diferente. No sé si una nueva Argentina, porque como digo yo, el pasado no se borra, pero sí lo que podemos